solo estaba lejos de mí, cuando nadie fijó sus ojos y los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues buenas tardes ya. Nuevamente, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro servicio de acción de gracias. Y vamos a poner nuestras manos en nuestras Biblias, hermanos, en nuestra mano derecha para adorar al Señor y escuchar su palabra en esta
en esta tarde. Con nuestras Biblias en nuestra mano derecha, vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo, hermanos, y nos vamos a preparar a escuchar la palabra de Dios. ¿Está listo? Amén. Le decimos al Señor, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde quisiera llevarles al Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Abramos nuestra Biblia allí para hacer una breve meditación pues sobre este asunto del agradecimiento. En Lucas capítulo 17 hay una narrativa en forma de historia en la cual el Señor Jesucristo se ve involucrado como siempre y lo hizo durante todo su ministerio terrenal. En el versículo 11, en el último año del ministerio del Señor Jesucristo, ocurrió esto. Quizá alguna semana antes o 2 semanas antes de que Él llegara a Jerusalén y diera su vida por nosotros y por todo el mundo, como dice su palabra, el Señor Jesucristo se vio involucrado en este evento que encontramos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el versículo 19, más que nada, no es al 17, pero al 19. Dice así: aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Vamos a orar al Señor y pedir su bendición, hermanos, en esta tarde. Padre Celestial, pues muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de contar con tu presencia, con contar, Señor, con tus innumerables bendiciones, Señor, cada día, Señor, durante toda nuestra vida. Padre, no hay palabras, no hay expresiones, no hay formas, Señor, que serían suficientes para expresar nuestra gratitud y lo que debe ser nuestra gratitud hacia ti. Pero nos conformamos, Señor, con saber, Padre, que tú conoces nuestro corazón, sabes la gratitud que hay en él, y Padre, ayúdanos a través de este pequeño incidente por el cual tú mismo abarcaste, Señor, el asunto del agradecimiento, a meditar sobre nuestra actitud también, sobre nuestra gratitud hacia lo que tú haces por nosotros, Señor, y a veces que no lo consideramos. Así que pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que nos edifiques, que nos enseñes, Padre Santo, a mejorar en esta área, Señor, que estoy seguro todos en algún momento, Señor, fallamos, Señor, en ser completamente agradecidos, verdaderamente agradecidos. Así que bendice el mensaje, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos por ello, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Asiento, por favor, hermanos. Gracias, hermano. Le dio al clavo. Realmente le dio al clavo. Le voy a confesar una cosa. No traje mis notas del sermón.
Solo voy a tener que tratar de hacer de memoria. Olvidé mi carpeta. Si sale uno en la carrera, hermanos, y hace las cosas uno rápido, nunca funciona. Pero no más va a pasar. Pero voy a tratar de hacerlo mejor. Ahora sí. La obligación del agradecimiento, hermanos, es algo que nosotros deberíamos de mantener en mente. El agradecimiento no nació con la historia de los peregrinos. Como usted sabe, este país comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias basado en un acontecimiento histórico que remonta por ahí por los años 1800, cuando los peregrinos llegaron aquí a los Estados Unidos y obviamente se establecieron aquí, pasaron por un tiempos muy difíciles. Dios les proveyó por medio de los indios aquí nativos y así pudieron sobrevivir. Y desde ese entonces se empezó a tener la noción de poder tener un día de agradecer a Dios por la provisión, no a los indios nativos aquí, sino a Dios que proveyó por medio de los indios nativos aquí el sustento, hermanos, el abrigo, el cuidado, las formas para que estos peregrinos sobrevivieran y pudieran así establecer lo que hoy se conoce como esta nación de los Estados Unidos. Pero como dice la diapositiva ahí, la historia del Día de Acción de Gracias, hermanos, no comienza ahí. La historia del Día de Acción de Gracias o la razón de la acción de gracias se remonta 1000 años atrás con un salmo muy preferido por la mayoría de los judíos. Un salmo que si lo observamos con atención, hermanos, no solamente se hace alusión al día al agradecimiento, sino también se hace una obligación al agradecimiento. En el Salmo número 100, un salmo conocidísimo por los judíos, lo entonaban, lo cantaban cada vez que ellos veían con gratitud todo lo que el Señor hacía. Y note lo que dice específicamente el versículo 4 y 5. El versículo 4 y 5. Dice el Salmo número 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, la obligación del agradecimiento, hermanos, no nació con la historia de los peregrinos. Miles de años atrás, ya los judíos, hermanos, celebraban un día para agradecer a Dios, y ese día era cada vez que ellos podían llegar al templo y pudieran alabar al Señor. Este salmo, hermanos, hasta cierto punto es una declaración obligatoria del agradecimiento que todo creyente debería de tener. Y toda persona, porque toda persona son obviamente recipientes del beneficio o de los beneficios que Dios nos da. Todos, absolutamente todos. Por eso dije al comienzo del servicio, todos aquí podríamos dar gracias a Dios por algo al menos, aunque son por muchísimas cosas que deberíamos de agradecer al Señor. Ahora, esta declaración sobre el agradecimiento, hermanos, no solo exigía una gratitud constante, no solamente exigía que nosotros o que el pueblo judío estuviera agradecido constantemente cada vez que el pueblo de Dios se congregaba en el templo, porque eso es lo que dice el Salmo. Entrad por sus puertas. A las puertas a las que se refiere el Salmo número 100 es a las puertas del templo. Tal como nosotros entramos por esas puertas, aunque ya ahora no tenemos un templo de la manera que los judíos lo tenían, tenemos un lugar que podemos llamar templo y es una obligación para nosotros, dice, entrar por esas puertas. ¿Con cómo? Con acción de gracias. Entonces, era una gratitud constante, pero también había una razón poderosa para ese agradecimiento. Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Tenemos la obligación de ser agradecidos, hermanos, de agradecer al Señor, de venir siempre con una actitud de agradecimiento, porque hay una razón poderosa. Podemos experimentar, hermanos, constantemente, fielmente,
completamente la fidelidad del Señor, la bondad del Señor, la misericordia del Señor, que son elementos que el salmista recuerda, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Si usted leyó con atención, hermanos, en el pasaje de Lucas, capítulo 17, Jesús había mostrado su bondad y misericordia con estos hombres. Dice el versículo 11 que Jesús, cuando estaba yendo hacia camino a Jerusalén, entró en Samaria y vinieron a él, dice, 10 hombres leprosos. Y el Señor los sanó. El Señor les devolvió la salud. Debe saber que los leprosos en ese tiempo vivían en una condición completamente miserables, hermanos, abandonados. No había para ellos ningún futuro, no había para ellos ningún bienestar. No podían vislumbrar nada bueno en su vida, hermanos, sino miseria, desolación, tristeza, amargura, enfermedad, muerte. Pero Jesús mostró su bondad y su misericordia, tal como ellos mismos clamaron por ello, porque si usted observa en el versículo, allí en Lucas capítulo 17, en el versículo 11 y 12 dice, aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús respondió a su necesidad. Con misericordia, con bondad, hermanos, vemos que estos hombres fueron sanados, fueron limpiados de esa lepra, salieron de esa condición miserable. Pero su reacción ante esta bondad, hermanos, llevó a Jesús a hacer una pregunta que hoy podríamos parafrasearla de esta manera. ¿Qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento, hermanos? ¿Qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? Porque pareciera que el Señor Jesucristo tiene ese sentir aquí en este pasaje que acabamos de leer. Si usted nota, hermanos, el Señor Jesucristo hizo 3 preguntas. Y las 3 preguntas, hermanos, nos llevan a esta pregunta. ¿Qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? Porque el Señor en el versículo 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y note las 3 preguntas que hace el Señor. Hace 3 preguntas que podrían decirse o resumirse en esta pregunta que acabamos de postular. ¿Qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? Dice él. Y respondiendo Jesús o preguntando Jesús, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Notan las 3 preguntas, hermanos? ¿Dónde están los que fueron limpiados? No eran 10 los que fueron limpiados, ¿por qué solo volvió uno? ¿Dónde están? ¿Dónde están estas personas que deberían de estar agradecidas conmigo? Deberían de estar verdaderamente agradecidas. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados, dice el Señor? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no regresaron los 10? ¿Dónde están? ¿Se les olvidó? ¿Qué sucedió? Y esa es la pregunta, hermanos, a hacernos. ¿Qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? ¿Qué ha sucedido? Y estas 3 preguntas que el Señor mismo hace, que son preguntas retóricas, porque podemos dar una respuesta sola a cada una de estas preguntas y va a ser siempre la misma. ¿Qué ha sucedido con este verdadero agradecimiento? No lo hay. Las personas agradecidas ya no existen. O al menos la mayoría de personas ya no existen. Porque si pudiéramos poner en porcentaje los números que el Señor aquí cita, dice, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Solo volvió uno?
Si los pudieran poner en porcentaje, nos daríamos cuenta, hermanos, que el Señor está diciendo, de 100, solo uno. Del 100% que deberían de estar agradecidos, solo un 1% está agradecido. Entonces, ¿qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? ¿O qué ha sucedido con los verdaderos agradecidos? Estoy seguro que no solamente había cierta indignación en el sentir de Jesús, cierta molestia, cierta frustración, pero también cierta tristeza, hermano. Porque el Señor esperaba que estas personas estuviesen agradecidas, como lo espera hoy en día. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Señor Jesús. No ha cambiado. Y las cosas que Él hace y lo que Él es no ha cambiado. Y el deseo que Él tiene tampoco ha cambiado, que haya el 100% de agradecidos. No el 1%, sino el 100%. Ahora, cuando observamos el texto en particular, las preguntas que hace, nos damos cuenta, hermanos, que Jesús hizo 3 observaciones en las 3 preguntas que planteó en este texto. 3 observaciones de por qué o qué ha sucedido, hermanos, con los verdaderos agradecidos. ¿Qué ha sucedido con el agradecimiento verdadero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si observamos con atención, hermanos, hay 3 preguntas que el Señor hace allí y podríamos decir que hasta cierta manera son 3 observaciones que el Señor hace para poder responder a su misma pregunta o responder a nuestra pregunta, ¿qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? Y cada una de esas preguntas, hermanos, postulada por el Señor, nos da un indicador de por qué ya no hay personas verdaderamente agradecidas. Observe el versículo 17, que es donde está la primera pregunta. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Ahí está la primera pregunta. Y esa es la primera observación que hace. La razón, hermanos, por qué ha desaparecido el agradecimiento verdadero o por qué han desaparecido verdaderos agradecidos con el Señor es primero porque la gente, hermanos, olvida la bondad de Cristo fácilmente. La gente, hermanos, como usted y como yo, olvida fácilmente la bondad de Cristo hacia nosotros, hacia ellos. Muy fácilmente, hermanos. Y es una tristeza ver, hermanos, que se nos olvidan casi hay veces de un día para otro lo que el Señor ha hecho por nosotros, o en el caso de estos leprosos, lo que el Señor hizo en sus vidas. Fue algo increíble, hermanos. Fue un milagro. Fue algo, hermanos, indescriptible. Nunca en su vida pudieran haber hecho nada acerca de su enfermedad. Sin embargo, Jesús con una sola palabra cambió todo en sus vidas. Pero el Señor pregunta, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros? ¿Se les olvidó? Y estoy seguro que sí. No es de ese tipo de olvido que usted dice que ya no lo recuerda. Es de un olvido de indiferencia, hermanos. Se nos olvida fácilmente, hay veces, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por eso nos cuesta estar agradecidos. Muy fácilmente, hermano. Y le pasó a estos hombres. Entre más, hermanos, recordemos lo que Jesús ha hecho o quiere hacer por nosotros, más agradecidos seremos. Pero tenemos que, por así decirlo, hermanos, hacer memoria todos los días, hacer memoria constantemente. Eso es lo que el salmista nos exhortó a hacer. Note lo que dijo David en el Salmo número 103. Fíjese la exhortación que el Señor nos hace, hermanos, por medio de el salmista David. En el Salmo número 103, note lo que dice el salmista. ¿Por qué cree que nos motiva, hermanos, a hacer esto, el salmista? Porque es muy fácil, hermanos, olvidar la bondad de Dios. Es muy fácil olvidar la bondad de Cristo.
Mire lo que dice. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, la manera que reacciona la gente a la bondad de Cristo hoy en día es tan fácil que se olvidan de sus bendiciones, de su bondad. Y esto es lo que sucedió con el 99% de los leprosos. Y lo que sucede con el 99% de las personas. Son personas olvidadizas. No que no recuerdan en su mente lo que sucedió, sino que se olvidan de ser agradecidos realmente. Una de las historias más tristes que el Señor contó, la contó en una parábola y tiene que ver, hermanos, con la manera como las personas hay veces se olvidan de lo que Dios hace por ellos. En Mateo capítulo, voy a recordar porque no tengo mis notas, pero creo que es en Mateo capítulo 18, si no me ayuda mi hermano Jesús, Mateo capítulo 18, sí, en el versículo 23, me acordé muy bien porque lo anoté en mis notas. Fíjese bien si no es una tristeza lo que sucede aquí, hermanos. Y todo tiene que ver con la facilidad con la que el Señor Jesús aquí muestra que se olvidan las personas de su bondad. Note lo que dice. Por esto el reino de los cielos semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído a uno que le debía 10,000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó a venderlo a él juntamente con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten misericordia de mí. No puedo hacer nada, tal como estos leprosos. No podemos hacer nada. Vivimos en la miseria. Estamos completamente miserables. Eso es lo que este hombre decía. No puedo hacer nada. Voy a perder a mi esposa. Voy a perder a mis hijos. Voy a quedar en la miseria. Voy a vivir de una manera miserable. Pero mire lo que el Señor hizo. El Señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, ¿cómo olvidar algo así? Que eso es lo que realmente el Señor ha hecho con nosotros, hermanos, recuerden. Pero ¿cómo olvidar algo así? Pero sí sucede, hermano. Por eso el Señor continúa la parábola en el versículo 28. Dice, pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Este hombre en ese momento debería de haberse acordado todo lo que le perdonaron a él. Pero ¿qué hizo, hermanos? Se olvidó de la bondad de su Señor, se olvidó de la gracia y la misericordia con lo que a él le trataron. Dice en el versículo 30, pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, ¿te olvidaste de lo que yo hice por ti? ¿Cómo no pudiste recordar todo lo que se te perdonó a ti y ahora podías hacer lo mismo? Estos leprosos hermanos pudieron haber hecho lo mismo, recordar. Pero la realidad, hermanos, es otra. La realidad es que muchas veces a nosotros mismos se nos olvida, hermanos, fácilmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. La manera que Él nos ha perdonado, hermano. La manera que Él nos ha amado. La manera que Él nos ha preservado. La manera que nos ha cuidado. La manera que nos ha protegido. La manera que nos ha guiado. La manera que nos ha bendecido, hermano. Y en vez de tener una actitud, hermanos, llena de devoción y de gratitud para hacer como dice el Salmo, entrar cada vez que podamos a los atrios del Señor con actitud de gracias, alabándole y adorándole, definitivamente, hermanos, somos indiferentes
Y no nos importa, hermano, toda la bondad que Cristo nos ha mostrado. La gente, hermanos, se olvida de la bondad de Cristo fácilmente. ¿Cuánto tiempo pasó en lo que estos hombres fueron limpiados, hermanos? No estoy muy seguro, pero no pasó mucho tiempo, hermano. Puede haber sido ese mismo día, puede haber sido a la siguiente semana o a la siguiente mes, pero aún un mes, hermano, olvidar algo tan extraordinario como lo que el Señor había hecho por ellos, es indignante, hermanos. ¿Cómo te puedes olvidar? Imagínese que usted le presta a alguien una gran cantidad de dinero, hermano. Y de pronto esta persona se olvida el sacrificio que usted hizo. De pronto esta persona se olvida y es indiferente a todo lo que usted tuvo que hacer. ¿No cree, hermanos, que es indignante, que es triste? Estos hombres causaron eso. Y eso es lo primero que observa el Señor. La gente se olvidó, o el 100%, el 99% se olvidó fácilmente, hermanos, de lo que Él había hecho por ellos. Hermanos, este libro es un libro de memorias. Escúchame bien, este es un libro de memorias. El Señor quiere que lo leamos en parte, hermanos, porque quiere recordarnos constantemente para que no nos olvidemos, como dice el salmista: bendice, oh alma, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si dejamos de leer este libro tan memorable, hermano, tan lleno de memorias en la cual tenemos que recordar la fidelidad, el cuidado, la provisión, la bendición del Señor, hermanos, olvídese. Entramos en la misma categoría de los 99%. Fácilmente, hermanos, nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como dice ahí, hermanos, entre más recordemos lo que Jesús ha hecho o quiere hacer por nosotros, más agradecidos seremos. Haga una lista de todas las cosas que usted cree sinceramente que Dios ha hecho por usted o que Cristo ha hecho por usted, y se dará cuenta que no necesita una gran lista, nada más necesita una cosa: recordar que el Señor lo rescató, lo salvó de la condenación eterna, que le perdonó todos sus pecados. Por eso la historia del siervo es tan triste, hermano. Este siervo se olvidó toda esa deuda, y usted sabe que esa deuda es puesta en números, es incalculable comparado con lo que a él le debían. ¿No sucede a veces que muy fácil nos olvidamos, hermanos, de lo que el Señor hace por nosotros? Y a veces en vez de producir en nosotros una reacción tal como la del 1%, ¿verdad?, que regresó y volvió y gloria a Dios y regresó todavía mucho más apasionado de Cristo. Si antes estaba apasionado por Cristo, ahora más. Si antes quería estar cerca de Cristo, ahora más. Antes le impedía su lepra, ahora estaba limpio. Ese es el tipo de agradecimiento. Pero el Señor con esta pregunta dice: ¿qué ha sucedido con los verdaderos agradecidos? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿No fue la mayoría que ha recibido bendición? ¿Por qué pues no hay agradecimiento? Se olvidaron fácilmente de lo que Cristo había hecho. Pero el Señor hace una segunda pregunta, que es la segunda observación que hacemos para responder a esta pregunta: ¿qué ha sucedido con el verdadero agradecimiento? Dice: ¿no eran 10 los que eran limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y lo que vemos que el Señor observa, hermanos, no solamente que la gente se olvida de la bondad de Cristo fácilmente, sino también la gente se vuelve ingrata con Cristo muy rápidamente. Muy rápidamente. Rapidito se les olvida, hermanos, quién es Cristo. No solamente lo que Él hizo, sino quién es Cristo. Se les olvidó, hermanos, que Él era el que tuvo el poder para hacer esa transformación maravillosa en sus vidas. La ingratitud, hermanos, es fácil. El agradecimiento requiere sacrificio. La gratitud es fácil. Ahora,
Déjeme ponerle en contexto para que usted entienda por qué estoy diciendo que posiblemente el Señor observó que la gente se vuelve ingrata con Él muy rápidamente. Dice en el versículo 11 que el Señor iba yendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. La mayoría de los eruditos, hermanos, creen que esto sucedió, el encuentro de estos leprosos pudo haber sucedido en la ciudad de Sicar. ¿Ok? En la ciudad de Sicar. ¿Dónde estaba Sicar? Sicar estaba en una ciudad en la región de Samaria. ¿Ok? Escuche bien eso para que usted entienda. Posiblemente esto sucedió en Sicar. Si es así, el Señor dice que les dice en el versículo 15, en el versículo 12, perdón, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes, hermanos? En el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la autoridad, hermanos, tenían la potestad. Dios les había dado el derecho a ellos de juzgar cuando una persona estaba completamente sano de la lepra. Si el sacerdote no creía que una persona había sido sanada o que estaba libre de la infección de la lepra, nada sucedía, hermanos. El único que podía determinar si una persona estaba limpia de lepra era el sacerdote. Entonces, para que estos hombres pudieran ver su sanidad completa y volver a la vida normal con sus familias, en sus trabajos, en su comunidad, porque los leprosos cuando eran diagnosticados con lepra eran marginados, vivían de manera miserable, vivían en campos apartados fuera de la ciudad, no podían acercarse a la ciudad y cuando se acercaban dice que tenían que gritar que tenían lepra. Entonces, los sacerdotes eran los únicos que podían aprobar la verdadera sanidad que Jesús acababa de hacer en estos hombres. ¿Y dónde estaban esos sacerdotes? En Jerusalén, en el templo. Ahora, si es verdad que estos hombres, hermanos, fueron sanados en Sicar, geográficamente hablando, podemos decir que Sicar y Jerusalén quedaban a unas 40 millas, hermanos, de Jerusalén, aproximadamente. 40 millas. Los expertos en educación física dicen que una persona camina en promedio 15 minutos por milla. ¿Ok? 15 minutos por, 15, no me acuerdo porque no tengo mis notas, pero estoy tratando. Sí, creo que 15 minutos por... Sí, creo que 15 minutos por milla. Si es así eso, hermanos, estos hombres tuvieron que caminar ¿cuánto tiempo? Eran 40 millas. ¿Ok? Eso quiere decir que aproximadamente ellos tuvieron que caminar 600 minutos. 600 minutos. Eso quiere decir que por lo menos les tomó 10 horas desde Sicar a Jerusalén, caminando. Ahora, aquí va el detalle. Si es verdad que estos hombres fueron limpiados, tuvieron que ir a Jerusalén para verificar que realmente estaban limpios de la lepra. Los sacerdotes tenían que autorizar que estaban limpios para volver a la vida normal. Entonces, si ellos caminaron desde Sicar a Jerusalén, tuvieron que hacer por lo menos 10 horas de ida. El que regresó quiere decir que tuvo que caminar otras 10 horas de venida. O sea que estamos hablando por lo menos de una caminata de 20 horas, hermano. 20 horas. Y no crea que los caminos eran tan buenos como ahorita. Quiere decir, hermanos, que para que este hombre pudiera regresar a Jesús, hermanos, y darle gracias, tenía que estar verdaderamente convencido, hermanos, y verdaderamente motivado en su agradecimiento. Porque dice que eso es a lo único que regresó este hombre. No regresó a nada más. Dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole
gracias. Y este era samaritano. La gente, hermanos, se vuelve ingrata con Cristo rápidamente, pero este hombre no. Los 99% sí. Y digo rápidamente porque a las 10 horas posiblemente estos hombres ya no se acordaron de regresar a darle gracias al Señor. 10 horas fueron suficientes para ellos no regresar más a Jesús. Pero hay uno que sí lo hizo. Y nos muestra, hermanos, que el verdadero agradecimiento, hermanos, conlleva sacrificio. Conlleva sacrificio. Este hombre tuvo que sacrificar. De seguro los demás, hermanos, al solo haber recibido la aprobación de los sacerdotes que estaban limpios, ¿qué cree que hicieron, hermano? Lo primero quizá que quisieron ver fue a su familia, a sus hijos, volver a su comunidad. Saltar de alegría y saber que ahora estaban limpios, hermanos. Pero este hombre, hermanos, sacrificó todo eso y en vez de ello regresó con Jesús 10 horas caminando, hermanos. No sabemos exactamente a qué horas pasó esto. Suponemos que en el día. Posiblemente al día siguiente este hombre regresó después de haber caminado 80 millas, hermanos, por más de 20 horas, hermanos, a darle gracias al Señor. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Solo uno estuvo agradecido o está agradecido? ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué? Fueron ingratos, hermano. Y quizá no hay peor sentimiento, hermanos, que una persona puede tener, hermanos, que el hecho de ver cómo las personas son ingratas. La ingratitud, hermanos, es algo que duele, es algo que conmueve a las personas, porque usted esperaría que después de haber hecho algo tan grande por alguien, esa persona reaccionaría como lo hizo el hombre samaritano, este leproso samaritano. Sin embargo, hermanos, vemos con tristeza que los demás 9, dice, nunca volvieron, no quisieron hacer el sacrificio. Porque quiero decirle, hermanos, el verdadero sacrificio, cuando se lleva a la acción, requiere sacrificio. El verdadero agradecimiento, hermanos, cuando se lleva a la acción, requiere sacrificio. Es un sacrificio estar aquí en la iglesia, hermano, por así decirlo. Es un sacrificio, hermanos, servir al Señor. Es un sacrificio ofrendar al Señor. Es un sacrificio adorar al Señor. Pero eso es lo que toma, hermanos. Y eso es lo que este hombre hizo. Lamentablemente, lo que Jesús observó es lo contrario. Dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los ingratos? ¿Dónde están los malagradecidos? ¿Dónde están los otros 9? Dice, ¿dónde están? ¿Dónde está el verdadero agradecimiento? Se esfumó, hermano. Se esfumó porque primero la gente se olvida de la bondad de Cristo muy fácilmente. Y luego se vuelve ingrata con Cristo rápidamente, hermano. No pasó ni un día posiblemente. Si estos hombres fueron sanados, hermanos, hicieron ese viaje tan largo, ya sea aquellos que no regresaron o aquel que regresó, quiero decirle que no pasó ni una semana, hermano, y los demás se olvidaron. Ingratitud, hermano. Y eso es lo que vemos aquí. Ingratitud. Ahora, quiere decir que el otro no tenía a nadie, no tenía familiares, no tenía a quien, por eso dijo, bueno, pues mejor me voy a darle gracias al Señor. No creo que era el caso, hermano. Ellos tenían la misma necesidad, hermano, estaban en la misma situación, tenían la misma urgencia, estaban en la misma condición. Entonces, quiere decir que, hermanos, compartían mucha de su pena, hermanos, y posiblemente tenía que ver con su familia. Pero solo uno, hermanos, hizo el sacrificio, fue agradecido y regresó, dice aquí, dándole gracias, dándole gracias. Y eso es lo que el Señor observa. ¿Dónde están? Dice. ¿No eran 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están haciendo cualquier otra cosa menos ser agradecidos. Menos ser agradecidos. Pero hay una tercera pregunta o una última pregunta ahí. Versículo 18. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Ahora, note lo que el Señor Jesucristo dice.
¿no hubo quien volviese y diese gracias? No dice eso. No dice, ¿por qué cree que el Señor no dijo, no hubo quien volviese y diese gracias? Que es lo que esperaba el Señor, ¿no? Es lo que el Señor quería ver, gratitud. Pero ¿por qué dice que nadie volvió a darle gloria a Dios? Porque aquí podemos observar algo más, hermanos, que la pregunta de Jesús. Su pregunta solamente estaba postulando, hermanos, una verdad sumamente importante, que es digna de observar en el sentido de tratar de responder por qué se ha esfumado, por qué ha desaparecido el verdadero agradecimiento. Y es esto, hermanos. La gente minimiza la naturaleza de Cristo teológicamente. La gente minimiza la naturaleza de Cristo teológicamente. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque el Señor en esta pregunta dice, ¿no hubiese quien volviese y diese gloria a Dios? Ahora, ¿quién había hecho el milagro directamente? Jesús. No había sido Dios el Padre. No había sido Dios el que está sentado en el trono hoy como Padre Celestial. Sabemos que el Señor Jesucristo fue el que hizo este milagro, pero al mismo tiempo también, como si fuera una paradoja, vemos que en el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, otra vez. Es a Dios quien se dirige este hombre dándole su reverencia, su agradecimiento, pero sabemos en el versículo 16 que ahí entra el aspecto teológico de este agradecimiento, porque mire, dice, se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, o de él, dice, dándole gracias. Lo que vemos aquí, hermanos, es que este hombre, por alguna razón que no sabemos, al menos yo no puedo entender, cómo es que este hombre pudo reconocer a Cristo en la misma naturaleza de Dios. Porque regresó dándole gracias a él y regresó glorificándolo a él y regresó postrándose a sus pies de él y dándole gracias. Lo que nos lleva a pensar, hermanos, que el agradecimiento, hermanos, está íntimamente conectado con la adoración a Dios como a Jesús. ¿Escuchó bien? El agradecimiento, hermanos, está íntimamente conectado con la adoración a Dios como a Jesús. En otras palabras, hermanos, podemos decir que el agradecimiento es adoración o la adoración es agradecimiento. Y es un agradecimiento directamente a Jesús, pero también es una adoración directamente a Dios. Pero hoy no ve la gente a Jesús como si fuera Dios. Y por eso quizá no enfatiza su agradecimiento al Señor Jesucristo. Pero este hombre lo hizo. Dice que vino y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. En otras palabras, volvió su agradecimiento en un acto de adoración. ¿Qué es lo que debe de ser? Como vimos en el Salmo número 103. Si usted observa, y quiero que regrese solamente para hacer un par de observaciones allí. En el Salmo número 103, cuando el salmista dice, bendice, oh alma mía, a Jehová, Salmo 103, versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a enlistar todas las cosas que Dios hace en nuestra vida o que hizo en la vida de este salmista o David, que es el que creemos que escribió este salmo. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista, hermanos, ve a Dios como la fuente de todo su bienestar. Pero este hombre exactamente vio lo mismo en Cristo, porque en ese momento Cristo fue la fuente de todo su bienestar. Fue Cristo quien lo sanó de la lepra. Fue Cristo quien le mostró misericordia. Fue Cristo quien le mostró compasión. Fue Cristo quien borró
todas sus iniquidades, quien lo salvó, de acuerdo al versículo 19, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Exactamente lo que dice el Salmo número 103, exactamente lo que David dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y eso es lo que el Señor hizo con este hombre en el versículo 19. Y por eso el Señor dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, o sea, quien adorara a Dios. ¿Cómo? Agradeciéndole, porque esa es la manera que este hombre lo hizo. Dice que volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre el rostro a los pies de Jesús. Entonces, cada vez, hermanos, tenemos que recordar que nuestro agradecimiento verdaderamente es de alguna forma un acto de adoración a Dios como a Cristo. Nosotros adoramos una Trinidad, hermano, que no se nos olvida. Y tan agradecidos debemos de estar con Dios como lo debemos de estar con Cristo, como lo debemos de estar con el Espíritu Santo. Y este hombre, aunque quizá no lejos estaba de entender la doctrina de la Trinidad, al menos entendió que debería de glorificar a Dios, que debería de adorar a Cristo y darle gracias a la persona a las dos personas de la Trinidad. Esto es teología, hermano. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que nuestro agradecimiento, hermano, sea a esas tres personas. No solamente porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Sin la obra de Cristo en la cruz, nada seríamos, hermano. Sin el plan redentivo de nuestro Dios y Padre Celestial, no podrías ver salvación para nosotros. Así que el agradecimiento, hermanos, tiene que ser a un nivel trinitario, por así decirlo. Y este hombre, hermanos, recobró, por así decirlo, lo que era el verdadero agradecimiento. Si comparáramos, hermanos, nuestra actitud con la actitud de los 9 leprosos, o el único leproso que volvió dándole gracias a Dios, ¿en qué lado estaríamos, hermano? ¿En el de los 9 o en el del uno solamente? Piense por un momento, ¿qué tan agradecido es usted? Piense por un momento, ¿dónde se ubicaría usted? ¿En virtud de estos 9 o en virtud de este solamente leproso? Para nosotros, hermanos, es importante siempre recordar, porque la gratitud no solamente es un buen modal o una buena costumbre o una buena educación. Nuestro agradecimiento tiene una esencia teológica, hermano. Reconocemos quién es Dios, reconocemos quién es Cristo y le agradecemos como un acto de adoración. Como un acto de adoración. Nos rendimos a sus pies, nos humillamos ante Él y glorificamos a Dios y nos sometemos a Él para que Él haga de nuestra vida lo que Él desea como parte de nuestro agradecimiento. ¿Sí? No es solamente una palabra que sale de nuestra boca, es una serie de acciones y actitudes que se tienen que dar, hermano, cuando hablamos de el verdadero agradecimiento. Pero ¿qué ha sucedido hoy? La gente, hermanos, ha olvidado fácilmente la bondad de Cristo. La gente, hermanos, es ingrata. Muy rápidamente se vuelve ingrata, hermano. Pasa de estar completamente contenta y feliz con todo lo que Dios le da a una persona indiferente, olvidadiza, hasta cierto punto, hermanos, malvada, y se olvida de lo que Cristo hizo. Se olvida de ser agradecido. Y en parte, hermanos, porque no reconoce que el agradecimiento, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. No veamos, hermanos, solo el cantar, el ofrendar o el servir como un acto de adoración solamente. También el agradecimiento verdadero es un acto de adoración. Y usted y yo deberíamos de ser de ese grupo del 1% o del único hombre que regresó a darle gracias a Dios. Eso es lo que espera el Señor. Entonces, es cierto que es una obligación para nosotros ser agradecidos, pero tenemos razones de peso, hermanos. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros
Y la única razón que podríamos tener de todas maneras es la salvación que Él nos ha provisto. Serían suficientes, hermano. Y usted y yo, hermanos, necesitamos recobrar esa virtud de ser agradecidos. El apóstol Pablo nos recuerda constantemente que el agradecimiento se debe de mantener constante en nuestra vida. Cuando él escribe a los tesalonicenses, para terminar, en un versículo tan simple, tan sencillo, hermanos, note lo que el apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el versículo 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Y qué dice el versículo 18? Y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para por vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Hay solamente un 1% que lo hace, hermano. Hay solamente un 1% que es verdadero agradecido. Me pregunto si somos de ese o del 99 que no lo son, o de los 9 que no lo son. Espero que usted y yo, hermanos, reconozcamos la importancia de ser agradecidos y de recobrar, si es que se nos ha olvidado, hay veces, cuánto Cristo ha hecho por nosotros y nuestras acciones y actitudes no lo muestran, que recordemos, hermanos, y que empecemos a vivir tal como si estuviéramos nosotros agradecidos. Amén. Amén. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a ser de esos 1% que verdaderamente está agradecido con el Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Cristo Jesús, por lo que has hecho con nosotros, temporal, pero sobre todo eternamente. Con nuestro cuerpo, al cuidarnos, Señor, al proveernos, pero más que nada por nuestra alma, Señor, al haberla perdonado, salvado por toda la eternidad. Señor, que podamos recordar constantemente, Señor, la exhortación de David, Padre, por medio del Salmo 103, que ni nosotros, Señor, ni nuestra alma se olvide de ninguno de tus beneficios, Señor. Ayúdanos a recordar constantemente, Señor, quién tú eres, lo que has hecho por nosotros, Señor, y todas las bondades, Señor, que tú nos has mostrado. Y que no solamente en esta época, Señor, seamos agradecidos, sino constantemente, Señor. Darte gracias a Dios, darte gracias a ti, Señor, como dice tu palabra, en todo. Y con ello, Señor, realmente te demos honra y gloria a ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias nuevamente por recordarnos la importancia de un verdadero agradecimiento en nosotros hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos, mientras los hermanos se preparan a tocar un último canto, vamos a tomar nuestras ofrendas como lo hacemos cada domingo y darle la honra y la gloria al Señor. Así que, hermanos que tocan, ¿no están? Oh, el último, ok, bueno, ni modo. ¿Pero por qué se van, hermanos, si todavía no ha terminado el servicio? Oh, ok. Bueno. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por la ofrenda, pues. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas tardes. Si me pueden acompañar en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio de estar en tu presencia aprendiendo tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que
bendiga a Salvador Alegre, Señor, y a los que no tienen trabajo, los bendigas con un trabajo, Señor. Te pido que bendigas estas ofrendas para tu gloria y honra en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.